En el año de 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49 de los Estados Unidos de América. En la India, un Dalai Lama de 21 años de edad se refugiaba del comunismo en China. En la Ciudad de México se creaba la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, se inauguraba el nuevo autódromo de los Hermanos Rodríguez y el periodista Luis Espota publicaba su novela denominada La Sangre Enemiga. En el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, también nacía, el 8 de noviembre de aquel 1959, el futuro político Ángel Benjamín Robles Montoya. El nacimiento mío fue muy particular. Yo debía haber sido el segundo hijo de mis papás. Debía haber tenido una hermana mayor que fallece en el parto. Entonces mis papás, particularmente mi papá, decide que yo nazca en Matías Romero porque allá la mamá de mi papá, mi abuela, era la partera. Entonces, para que no me fuera yo a morir, según mi papá, como mi hermana mayor, decide que vaya yo a nacer a casa de mi abuela y allá, como la tradición, entierra mi ombligo. Y entonces mi mamá siempre me dijo, a lo largo de toda la vida, pues me contaba esa historia y yo me emocionaba y me decía, el día que tengas un gran problema, tienes que regresar a donde enterramos tu ombligo, porque eso te va a ayudar a recuperar la fuerza. Así lo hice, así lo hice, así lo hice. Así me pasó un momento de mi vida muy fuerte. La mamá de mi hijo mayor, que ya falleció, le dio un infarto cerebral. Fue un momento, imagínate, emocionalmente muy duro, y tomé la decisión en algún momento, pues, de irme precisamente a Oaxaca para recuperar fuerzas, porque sí la pasé emocionalmente difícil. Yo nací en un lugar como todos los oaxaqueños, como los mexicanos. Los mexicanos, los oaxaqueños, nos caracterizamos por la unidad familiar. Entonces, pues, yo recuerdo las enseñanzas de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, dificultades, ¿no? En dificultades económicas también, recuerdo mucho, como la mayor parte de los mexicanos. Venimos de la cultura, ahora sí, del esfuerzo, ¿no? Del trabajo y del esfuerzo, pero muy feliz. Cada momento que recuerdo de mi infancia es feliz. Hay 2 o 3 momentos tristes, porque, bueno, pues como cualquier ser humano, nos apachurran de repente momentos que tienen que ver con nuestros seres queridos, pero en lo general muy, muy feliz, muy contento. Creo que la infancia, particularmente mi infancia, es lo que construyó mi carácter. Soy muy echado para adelante, tengo ganas siempre de sacar las cosas que me propongo, no bajo la guardia, y creo que eso lo logré desde que era niño. Otros 3 hermanos. Una hermana y 2 varones. Somos 4. Bien, no nos vemos ya muy seguido porque en Oaxaca vive uno de mis hermanos y los otros 2 viven en el Distrito Federal, y aunque ahora me la paso la mitad de la semana en el DF por mi calidad de senador, pero bueno, pues es muy difícil verlos. Entonces nos chateamos y decidimos que independientemente de vernos en familia los fines de año, una vez al año tenemos que reunirnos toda la familia para compartir nuestras experiencias, nuestros gratos recuerdos. Mi papá era empleado federal, y mi mamá era enfermera. Entonces era algo muy particular porque, pues, en la mañana mi papá se iba a trabajar, mi mamá nos llevaba a la escuela, nos recogía, pero a las 3 de la tarde ella tenía que entrar a trabajar. Entonces nos dejaba, a veces llegaba mi abuela a cuidarnos, pero a veces no podía. Nos quedábamos algunas horas solos, en lo que llegaba mi papá de su trabajo, nos daba de cenar y luego iba a recoger a mi mamá, que terminaba de trabajar a las 10 de la noche. Durante su infancia se desarrolló deportivamente en ligas de béisbol y tuvo necesidad de trabajar.
Sin embargo, nada de esto le impidió continuar con su vida escolar. En 1978, a los 18 años de edad, se matriculó como estudiante de economía en la Universidad del Valle de México, donde posteriormente realizaría estudios de administración pública. Empecé a leer, cuando estaba terminando la preparatoria, libros de carreras. No sé por qué, pero llegó un libro que decía a qué se dedicaban las distintas carreras universitarias. Me leí todo el libro y la verdad me apasionó. A lo mejor también ayudó que acababa yo de leer novelas de Luis Espota que hablaban sobre economistas. Varias de las novelas de Luis Espota hablaban sobre temas políticos y temas de economistas, y a lo mejor eso también influyó, porque en mi familia no había ningún antecedente de economista y es por eso que yo creo que decidí hacerlo. Su primer empleo, al egresar de la carrera, sería un despacho de economistas. Sus inicios en la actividad política ocurrirían bajo el impulso de su progenitor. Mi papá, a lo largo de su vida, fue líder sindical. Y entonces, pues yo veía que siempre iba y venía preocupado por los agremiados de su sindicato y a lo mejor eso fue influyendo en mí, aunque yo era deportista y alguna vez pensé hasta ser beisbolista profesional. La verdad es que también veía a mi papá ir y venir y recuerdo que cuando terminé yo la carrera de economía, le pedí que me ayudara a entrar a una campaña presidencial en ese momento y bueno, entrando a la campaña, pues la mera verdad dije, de aquí soy, me gusta el servicio, me gusta el ambiente y como empecé a destacar, porque la verdad yo siempre he sido muy trabajador, recuerdo que había un grupo de jóvenes y de todos los jóvenes fui el que llamó la atención porque siempre me dedicaba yo a chambear, entonces los jefes me empezaron a jalar. Me ayudó a entrar a la política. Mi papá sin duda pues, ha sido eje fundamental en mi actividad y entré con él a la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, no fue del PRD, fue del PRI. Ahí empecé a hacer mis pininos. En el año de 1999 se formó en México un nuevo partido político denominado Convergencia, mismo que en 2011 cambió de nombre, estructura e imagen por el de Movimiento Ciudadano. Precisamente desde el Partido Naranja, el economista Benjamín Robles Montoya, ex asesor de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, ocuparía los cargos de delegado, presidente del Consejo y coordinador de fracción parlamentaria en la Diputación local. Quizás el momento político de cómo nos robaron las elecciones en el 2004, cuando Gabino Cuevas por primera vez contendió para la elección de gobernador. Recuerdo que nos reunimos con un grupo de consultores el día de las elecciones, cerca de las 7:30, 8 de la noche, y nos dieron los datos de que estábamos 1,5 puntos, casi 2 puntos arriba. Salimos a dar una conferencia de prensa anunciando que nuestros resultados nos daban esa ventaja. Se cayó el sistema. Sí, de repente se desapareció y empezaron a cambiar los datos. Como a la hora volvió el sistema y estábamos abajo. Y ya siempre nos mantuvimos abajo. Días después empezaron a aparecer boletas tiradas, medio quemadas en distintos puntos del estado y nos dimos cuenta que había sido un tremendo fraude. Ese fue un momento difícil de decepción porque nos costó mucho trabajo. Primero, lograr una coalición tan complicada como unir al PRD y al PAN y en ese momento a Convergencia, haber ganado las elecciones y de repente que el fraude, lo peor del PRI, que siempre ha estado en Oaxaca, nos haya dado la vuelta.
Un golpe aún mayor sería la pérdida de su primera esposa. Las lecciones de mi vida, el que me enseñaban a nunca bajar la guardia, el que me enseñaron siempre que había que luchar, a que me decía mi papá que pues yo tenía facultades, que no podía desperdiciarlas y que tenía que siempre caminar hacia adelante. Entonces, pues yo sí, siempre le he echado muchas ganas. Eso es lo que a mí me ha ayudado a salir adelante en la vida. Que algo malo le suceda a mis hijos, ¿no? A mi esposa, a mis seres queridos, a mis amigos. No es que sea muy valiente y que no me raje, pero a los seres queridos de uno pues es lo más importante. Entonces, ahí sí que no los toquen. Y lo digo porque no ha faltado quien de repente malentienda que la actividad política alguien puede desquitarse con su familia. A mí me han perseguido políticamente y en algún momento trataron de hacerlo pegándole a mi hijo. En alguna ocasión, cuando la mamá de mi hijo todavía vivía, no se atrevieron en el sexenio de José Murat, cuando inventó el atentado, que finalmente resultó un autoatentado, no se le ocurrió mandar todos los policías a mi casa diciendo que ahí estaban los francotiradores y la mamá de mi hijo convaleciendo de un infarto cerebral. ¿No sabes el coraje, la impotencia, esa combinación de sentimientos que me da a recordar eso? En este segundo matrimonio, 9 años. En el trabajo, yo trabajé 6 años en el estado de Michoacán. La vida profesional me llevó a trabajar 6 años en ese estado y ahí la conocí. Cuando decidí regresarme a Oaxaca por los problemas emocionales que te digo, varios de quienes habían sido mis amigos y colaboradores me los llevé. Ella fue uno de ellos, me ayudó mucho en la convalecencia de la mamá de Luis Alonso, mucho, porque mi familia estaba en Matías Romero, pero yo me quedé en la capital del estado. Entonces le tenía que encargar a ellos y a ella le encargué muchas veces, a Chelo, a la mamá de Luis Alonso, a ellas le encargaba. Entonces me ayudó muchísimo y bueno, aparte de que eso me demostró que era una gran mujer, una gran profesional, pues la verdad terminó ganándome, ¿no? Yo trabajaba en la oficina, donde él era pues el jefe. Estuvimos en algunas campañas políticas apoyando a Andrés Manuel, a Gavino, el gobernador actual de Oaxaca, y ahí nos conocimos. O sea, ha sido toda una aventura. Cuando estás casada con un hombre público y tan inquieto como Benjamín, pues la vida se vive en el día al día, porque es un hombre creativo que siempre está buscando qué hacer y lo estamos acompañando en todas sus aventuras. Siempre pienso en mis hijos. Tengo un hijo mayor de mi primer matrimonio, Luis Alonso, que es mi orgullo, y tengo 2 hijas hermosísimas de mi segundo matrimonio, porque enviudé y me volví a casar. Y la verdad, cada vez que llego a la casa, y como son chiquititas y me gritan, papá, papá, cuando me ven llegar, pues eso me llena de entusiasmo, me llena de felicidad. Valeria y Victoria, la verdad, me agarraron una parte de mi corazón y ya son dueñas de él. Cuando voy a Oaxaca, voy a hacer giras los fines de semana, busco los domingos llegar cerca de la capital del estado para comer con ellas y estar todo el día. Pero hoy la tecnología pues te ayuda mucho, entonces yo las veo en videollamadas todos los días. Como les gustan los cuentos, pues hasta cuentos me toca a mí contarles en la noche cuando se van a dormir a través de la videollamada. Y bueno, hoy, sobre todo mi hija mayor, Valeria, pues ya los niños son muy abusados y ya hasta tiene
su propio aparato telefónico y ella misma me hace llamadas, me manda mensajes. Debo confesar que en un principio sí fue muy complicado. Benjamín es muy poco el tiempo que está aquí en casa con nosotros, pero todo el tiempo está pendiente, ya sea a través de mensajes, por videollamadas, siempre está pendiente de nosotras. Quizá eso sea lo más difícil, las ausencias. Pero cuando lo comparas con el orgullo que nos da de estar al lado o formar parte de la familia de alguien que trabaja tanto, por supuesto que eso nos hace sentir muy orgullosos. Robles Montoya lleva una intensa vida legislativa como senador del PRD. Es miembro de la joven organización política Unir Oaxaca. Por 3 años he sido el senador más productivo de este país. Fue para mí un orgullo revisar las notas periodísticas de estos últimos días y revisar que el recuento de 3 años ubicaban a Benjamín Robles como el senador más productivo, con más iniciativas, con más puntos de acuerdo, con más veces en la tribuna. Y yo siempre le digo a mis paisanos, en el Senado, la voz de Oaxaca se escucha y se escucha fuerte. La verdad, no creo que haya un solo oaxaqueño que no aspire a conducir. Y sobre todo, ¿sabes a mí qué me gustaría? Demostrar que Oaxaca sí puede progresar. Hace aproximadamente un año que me incorporé a las tareas cotidianas de su trabajo, ya que mis hijas están un poquito más grandes y que puedo salir un poco más, es que decidí acompañarlo, en principio con el Domo Mágico, que es el programa Aprende, donde llevamos un inflable a las escuelas donde nos invitan, plazas, comunidades, y de lo que se trata es de hacer una proyección, un documental del sistema solar, cambio climático, o hasta de unos topos que quieren perder el miedo y salen en busca de la luna. Y también le ayudo en la coordinación de algunos otros programas, Sonríe, la jornada de salud dental, y algunas otras cosas donde me invita el programa alimentario, que es la entrega de cajas de leche para las familias que más lo necesitan. Sí, últimamente me han hecho corridos. me da gusto, la mera verdad. Tengo creo que 3 o 4, y ahí los grabo y los he subido hasta mis cuentas de redes sociales. ¿Sabes qué? Porque es como un reconocimiento a tu trabajo. Es un reconocimiento a lo que he hecho, no en estos últimos años de senador, sino tengo recorriendo Oaxaca pues 12 años, ya perdí la cuenta. Desde que empezamos con Gavino en el 2004, después con Andrés Manuel en el 2006. O sea, no he parado de recorrer el estado de Oaxaca. Entonces la gente nos ubica, saben que soy gente de trabajo, de empuje, y luego esto se refleja en los corridos. Entonces yo sí me emociono. Benjamín, qué bueno que lograste cambiar el destino de los oaxaqueños. Qué bueno que has logrado aportar algo para que este país nuestro salga adelante. 2025, imagínate, si logramos que la zona económica especial que está a punto de crearse en Oaxaca se convierte en el boom, en el detonante económico del estado, hijo, sería fabuloso. Benjamín Robles Montoya es un político de 56 años de edad con una inédita sed de vivir con resultados. Oír música, antes veía más televisión, ahora ya de todo, ¿no? Yo ahora con el de Spotify, depende de la hora. Cuando estoy en la oficina pongo así como música clásica para concentrarme. Más joven, cuando me ponía a estudiar, me ponía audífonos con música fuerte y a pesar de la música yo me concentraba. Era impresionante. A veces en las giras pongo pues música
de Oaxaca, porque escuchar cantar a Susana Harp o a Lila Downs, pues, para mí es maravilloso. O de repente pongo música de baladas y voy cantando yo solito ahí en el carro. Bueno, con el equipo que me acompaña. Como un padre cercano, como un padre que les dio un buen ejemplo, como un padre que les enseñó a amar a su país, a amar a Oaxaca, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las cosas en este país salgan mejor, para que sepan que la familia es lo más importante en la sociedad, para que sepan amar y hacerse respetar también. Yo quiero que me recuerden, más allá de lo que diga ahí en la lápida, ¿no? Que me recuerden por lo que les demostré que se puede hacer en la vida. Es muy entregado, apasionado de lo que hace, es un hombre que se da al 100% y más. Me encanta que todas las ideas que se le ocurren busca llevarlas a la práctica. Creo que eso es lo que lo hace tan productivo. Me gusta que le da el valor a la gente. Tiene un equipo que lo fortalece, que le ayuda. Me gusta mucho que se haga llegar de gente que lo ayude, que se involucren en los temas de Oaxaca. Me gusta que sea tan trabajador, que se entregue, que sea apasionado no solo con el trabajo, sino también con la familia. Y nos gusta que busque siempre los momentos para estar en contacto con nosotros. Y como alguien que supo cumplir sus compromisos, como alguien que les ayudó a las familias, no nada más al Estado, porque el Estado en lo general es así como medio ambiguo. No, yo digo que a cada familia se le puede cumplir un sueño. Es más, yo digo que todos tenemos un sueño personal o familiar. Y a mí me enseñaron que los sueños sí se pueden convertir en realidad. ¿Qué me gustaría? Que la gente pudiese decir, en esta familia, Benjamín se ayudó a que un sueño se convirtiera en realidad. Porque si ya sumas los sueños de cada familia, entonces quiere decir que Oaxaca está cumpliendo sus sueños.